Papus Only vuelve al juego. La pregunta ¿es buena opción en pleno 2022? Bueno, pues hay gente la cual dice que no es tier S. En este vídeo veremos los pros y las contras del halcón Tegeo. Así que ponte cómodo que comenzamos. Buenas a todos y a todas. Only tendrá rerun en la 3.0, la cual sale dentro de 3 días. Queda nada y menos para la vuelta del halcón Tegeo. Es su cuarto rerun en lo que va de juego, y muchos me habéis comentado que iréis a por él. Aparte, con su Meru vendrá mucha gente nueva al juego, la cual se encontrarán con algunos diciendo que Only no es tan bueno. Pues bien, veamos lo bueno del halcón Tegeo. Con Only te vuelves prácticamente inmortal por el escudo que nos aporta, con su habilidad elemental, la cual tarda bastante en destruirse si tienes una build medio decente. Dura 20 segundos activa y tiene un cooldown de 12 segundos, básicamente perma escudo. Para utilizar bien a Only y que no sea tan solo un escudo con patas, hay que buildearlo para que nos dé un buen escudo, pero sin descuidar su daño, ya que este puede hacer más de 100k con la ult. Pero de builds hablaremos en otro vídeo, ya que traeré la build para Only aprovechando su rerun, así que estar atentos al canal. Ya si por sí solo un escudo que te hace inmortal no es lo suficientemente bueno, también tiene una ulti que hace bastante daño, como os comenté, llegando a superar los 100k por rotación. Aparte también se puede jugar de DPS, pero eso es ya para un Only más avanzado, del cual no hablaremos en este vídeo. Pero que sepáis que sí, podréis llegar a jugarlo como DPS físico o en un equipo de taser, y sí, hace bastante daño. Only, como veis, es bastante bueno, es un super god tier, que si estás empezando o aún no lo tienes, te funcionará de locos. Aparte que hará buen daño a las rotaciones con la ulti, pero también tiene sus cosas malas, las cuales veremos a continuación. Pero antes de continuar, daros las gracias, familia, estáis locos. Al principio de mes superamos el reto de Heisu y pusimos el de Jutao a superar antes de Halloween, pero es que, de verdad, no lo habéis superado, lo destrozasteis en tan solo 15 días. Bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por el apoyo, y si eres nuevo, te invito a suscribirte, ya que el próximo reto a superar será Nilou, que tiene 388 subs. Todos juntos lo conseguiremos. Ahora sí, veamos lo malo de Only. Antes de ver sus cosas malas, dejar claro que Only es tier S, y que da igual lo que diga la gente o creadores de contenido, en los que yo me incluyo. Si te gusta el personaje, sácatelo, da igual sea bueno o sea peor que otros. Lo importante es que te diviertas y juegues con quien quieras. Solo necesitarás ponerte tryhard en el abismo, y también llegarás a pasártelo fácil, llegado su momento. Aparte que Only es muy bueno para abismo, por razones obvias que hemos visto. Ahora sí, veamos lo malo de Only. Lo primero que quiero comentar es que con la llegada de Dendro, el meta puede variar. Según lo visto con datos filtrados, no se verá casi afectado el meta actual. ¿A qué me refiero? Que sí, podremos jugar a nuevas reacciones con Dendro, pero los equipos que tenemos ahora mismo seguirán siendo igual de buenos, incluso mejorarán algunos por el Dendro. Ahora bien, os menciono esto ya que Dendro no reaccionará con Geo, Anemo o Crío. Básicamente, si tenías pensado jugar Dendro, podrás llevar a Only para escudo, aparte que baja 20% de resistencia elemental con su habilidad, pero no podrás hacer las reacciones nuevas. Como os digo, esto no afecta a Only, solo es algo que tenéis que tener en cuenta y que debo comentar. Continuemos con las contras del Papu G. Por lo que hay gente que dice que es malo, es porque el Only en muchos equipos no aporta el daño que otros personajes pueden aportar. Esta gente suele ser jugadores que llevan tiempo en el juego, y tienen razón, ya que Only es un super defensivo, tiene muy buen daño con la ulti, pero hay otros super más ofensivos que te aportarían más daño en las rotaciones. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente uno de los mejores equipos de Only es con Jutao, ya que mientras aprovechamos la pasiva de Jutao, tendremos el escudo de Only, que nos asegurará no morir, ni que nos interrumpan los cargados. Pues bien, si a ese mismo equipo le ponemos a Kazuha en vez de Only, obtendrás mucho más daño a cambio de perder el escudo, por lo que tendrás que esquivar bien. Y hilando el tema de esquivar, es otra de las cosas malas de Only, por así decirlo, ya que mucha gente se acostumbra a comerse el daño al tener perma escudo y no esquivan los ataques enemigos. Pues bien, cuando llegan después al abismo y hacen el segundo equipo sin Only, inconscientemente no esquivan los ataques, o al menos les cuesta más, al estar acostumbrados al permascudo que el Papu Geo nota. Básicamente, si os dais cuenta, los que desprecian un poco más a Only son la gente que lleva bastante en el juego y ya no necesitan escudos para sobrevivir, ya que tienen a sus personajes chetados. Aparte que sus peores virtudes son errores que cometemos los jugadores, no el personaje en sí. Aparte que esa misma gente es en la que en su época disfrutó el Papu Geo. Lo único cierto es que con un super más ofensivo sacaríamos más daño en algunos equipos, pero esto es normal al tener tantos personajes. Así que si escuchas a alguien decir que el Only no es tan necesario o no es tan bueno, no hagas caso. Hay cientos de vídeos en YouTube con builds y datos de Only que colaboran que es tier God. La mayoría lo ponen en tier S, los 10 mejores personajes del juego. Yo por mi parte fue uno de los primeros 5 estrellas que saqué y no me arrepiento de nada, siempre me ha encantado el Papu Geo. Y que resumiendo, Only en pleno 2022 sigue siendo tier God. Te aporta el mejor escudo del juego, daño burst con la ulti, es Arconte, siempre está guay coleccionar los
tirarlos a todos. Y aparte, es la cuarta vez que regresa el juego, por lo que seguramente tarde mucho en volver. Si ibas a tirar a por Solly, aprovecha y que no se te escape. Ahora bien, antes de acabar el vídeo, los que estáis dudando si tirar a por él o no, solo diré que es la cuarta vez que viene al juego. Entre que llegarán muchos personajes nuevos y que los antiguos también necesitan rerun, seguramente Solly tarde más de un año en volver. También hay que tener en cuenta que se vienen muchos personajes God Tier, como Jutao en la 3.1, Penti, que lo pondrán entre la 3.2 y la 3.5, o la propia Shogun, que está broken, la cual viene en la 3.3. Hay que decidir a por quién tirar, ya que lo mismo de Solly aplica para todos ellos. Sus reruns seguramente tarden en volver bastante. No tenemos protogemas infinitas, y sí muchos banners. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo veas el vídeo con todos los banners que tendremos desde la 3.0 hasta la 3.4. Lo subí hace unos días, junto al vídeo con todas las protos que obtendremos en la 3.0. Te recomiendo te los veas para que te hagas una idea de a por quién tirar. También dentro de nada traeré la build de Solly, y que suscríbete para no perdértela. Cualquier duda o sugerencia ponérmelo en los comentarios, que os estaré leyendo. Y más que añadir, nos veremos en un nuevo vídeo para el canal. Adiós.